nos dice o lo que aquel familiar nos recomienda, sin saber que cuando se pasa de los 3 meses llega a ser un dolor crónico que necesita un tratamiento. En estas fechas, el estrés, además de la paz, pues andan de la mano y esto puede activar ciertos síntomas en el cuerpo que no queremos para poder tener un mejor bienestar. Está la doctora Yerlin Matamoros, que es especialista en dolor. Bienvenida. Muchas gracias, más bien gracias. Un gusto tenerla por acá, doctora. Gracias, un honor para mí estar aquí hoy. Gracias. Vea, yo sé que hay muchas personas que en este momento están padeciendo fibromialgia. Hablamos del estrés y eso también va de la mano. ¿Qué nos recomienda para esto? Bueno, eso es uno de los temas más bonitos porque siento yo que en dolor crónico las emociones van a estar siempre muy relacionadas al dolor que nosotros tengamos. Y en estas épocas donde viene el estrés familiar, el estrés social, el estrés de toda la época festiva, muchas veces todas esas emociones hacen que el dolor sea peor y que vengan más crisis de dolor, y esos son detonantes de dolor. Y a veces pensamos que es únicamente dolor, pero también viene la fatiga, el cansancio, el aislamiento social, que no quiero estar en esa reunión familiar porque me duele, y cómo afrontar esas situaciones son cosas que tenemos que ir desarrollando. Ok, entonces, ¿qué nos podemos tomar o qué nos recomienda? Bueno, con esto yo lo que siempre recomiendo es buscar un manejo integral, que tengamos un médico especialista en dolor con un equipo multidisciplinario, porque siempre trabajamos muy de la mano con otras disciplinas que nos ayudan a poder afrontar todos estos síntomas, por lo que hablábamos, no únicamente a veces es un dolor físico que podemos tratar con una pastilla, sino también tenemos las emociones y manejar todas estas sensaciones, ¿verdad?, que ocupamos muchas veces, por ejemplo, de un psicólogo de la mano. Y que no son tan lindas. Exactamente, que no son tan lindas, pero mucho de eso va con pastillas. Medicamentos hay, claro que sí, hay muchos medicamentos, pero para cada tipo de dolor hay un medicamento específico. Ahora, vamos con la rodilla. Ajá. Las rodillas duelen y no necesariamente porque, ¿verdad? A veces por la edad también, algún desgaste, algo que tengamos. ¿Cómo poder pues estar bien? Bueno, esto todo es un mundo porque el dolor de rodilla puede estar desencadenado por muchas causas. Puede estar desencadenado por algo inflamatorio, porque tengo un desguince, porque tengo una lesión en el menisco, porque tengo una fractura, etcétera, etcétera. Pero cuando llegamos ya a una artrosis o a un desgaste severo, que esto, bueno, los ortopedistas dividen la severidad del desgaste, ¿verdad? Y cuando ya tenemos un desgaste severo, que muchas veces lo que requiere es una cirugía, y la persona por A o por B no es candidata a esta cirugía, no sé, porque es hipertensa, diabética, no cumple los requisitos en peso para poder ser operado, necesitamos buscar otras herramientas. Y muchas veces el tratamiento tomado, el tratamiento tópico no es ideal, entonces buscamos otras herramientas. Si el dolor es leve, ¿verdad? Es tratable. ¿Qué nos podemos tomar generalizando? Ok, generalizando, si el dolor es leve y lo que tenemos es algo inflamatorio o una causa inflamatoria, un antiinflamatorio nos va a ayudar. Pero si el dolor es un dolor que ya pasa a ser un dolor moderado o severo y tenemos más un componente neuropático o por daño de los nervios, porque los nervios están lesionados por ese roce a veces de hueso a hueso, necesitamos otro tipo de medicamentos que son los neuromoduladores. Medicamentos, por ejemplo, como anticonvulsivantes, que se han visto que nos ayudan a la transmisión del dolor, serían los medicamentos a usar en este momento. Y por eso es importante saber cuál es la causa. ¿Por qué? Porque si yo lo que tengo es algo inflamatorio y tomo un neuromodulador, no me va a ayudar. Servir. ¿Y la radiofrecuencia sirve para la rodilla? Claro, la radiofrecuencia, ¿Es la esto crioanalgesia. Sí, eso es un ejemplo de una de las agujas que nosotros podemos utilizar dependiendo de el procedimiento que vamos a utilizar. Lo que nosotros buscamos en estos procedimientos, en radiofrecuencia, crioanalgesia o bloqueo de nervios, es colocar, ya sea por calor, por frío o medicamentos, alrededor del nervio para poder bloquear esa sensación de dolor. Si yo lo estoy haciendo con medicamentos, pongo medicamentos que me bloquean la sensación del dolor y ya la persona va a estar aliviada. Si lo hago con frío, es por congelamiento básicamente. Congelo esta parte del nervio, el nervio no me transmite el dolor y este alivio yo lo puedo extender 8 o 10 meses. Y si es por radiofrecuencia, lo hago con calor. Y los dolores neuropáticos, eso de que a uno le duele y no sabe dónde, ¿cómo se trata? Ese dolor es uno de los dolores más frecuentes y más mal manejados que hay en general, por lo que hablábamos ahora, porque estamos muy acostumbrados a que llego a la farmacia, tengo un dolor, por ejemplo, una ciática, me duele el nervio ciático. El nervio ciático, que es tan común, eso es lo más común. Me dolió el nervio ciático y voy a la farmacia y lo que me dieron fue un antiinflamatorio, pero resulta ser que no ocupaba un antiinflamatorio, ocupaba un neuromodulador, que es la base del tratamiento para el dolor neuropático. Y a veces sí tenemos que usar mano cuando es un dolor más severo de algunos otros medicamentos, como por ejemplo los opioides. La familia de los opioides, que son leves, opioides fuertes y opioides ya más fuertes, que sí nos pueden ayudar para el manejo del dolor. ¿La codeína? La codeína junto con el tramal son los dos hermanitos, digámoslo así, de la familia de los opioides leves que existen aquí a nivel país, que nos pueden ayudar para un dolor neuropático. Pero siempre con estos medicamentos debemos de hacerlo de la mano de un especialista por los efectos adversos que ellos pueden tener. Dolores post-herpes.
Ay, uno de los temas más a veces desesperanzadores para las personas, porque me dio el herpes, se me quitó el salpullido. Pero sigue el ardor. Este ardor que nada se lo quita. Y nada se lo quita, ¿por qué? Porque muchas veces, y vuelvo a lo mismo, estamos acostumbrados a que voy y que tomo algún analgésico, pero no me lo alivió. Y para esto muchas veces es importante saber de que no solo existen los medicamentos tomados, la neuromodulación, etcétera, sino que también tenemos otras estrategias, como parches. Con esto lo que buscamos es mejorar la calidad de vida de las personas, mejorar que ya no estén tomando tanto medicamento y darle un medicamento ideal para su dolor. Hay parches que son de medicamentos como de lidocaína que se pueden cortar inclusive en pedacitos del tamaño que se tiene que cortar. Estos parches se colocan acá, a donde el herpes haya salido. Donde duele, literal se coloca el parche. Y es un alivio instantáneo. Duele. El alivio empieza, o el efecto se empieza a hacer más o menos a los 30 minutos, pero va a ser acumulativo. Más o menos ya después de las 72 horas de estarlo utilizando, se utilizan 12 horas al día, 12 horas sí y 12 horas descanso. 12 horas sí y 12 horas descanso. Y allá el tercer colocación, digamos, o el tercer día, ya el alivio ahí debería ser más notorio. El alivio es increíble como uno logra llegar a disminuir los dolores. ¿Puede empezar entonces desde ahora para la cena de Navidad? Si la persona tiene una neuralgia posherpética, se lo recomiendo. Esto es maravilloso. Exactamente. Ahora, bueno, yo sé que en un inicio explicamos lo de la fibromialgia, pero de lo que tenemos acá, de estos analgésicos, ¿qué ayudan? Bueno, en fibromialgia una de las primeras líneas de manejo es la amitriptilina, que es un medicamento que es... ¿Cómo se llama, perdón? Amitriptilina. 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 ¿Esto cómo se toma? Es un medicamento muy común que en Costa Rica lo tenemos en seguridad social y a nivel privado, que es uno de los de primera línea para este tipo de dolor. Son medicamentos que por sus efectos adversos a veces dan sueñito, la persona se puede sentir medio dormidilla. Entonces esto hay que irlo titulando para ver la dosis perfecta para la persona y la manera perfecta de tomarlo. O sea, individualizando cada caso. Puede ser que a una persona le digamos, debes de tomarte 1 o 2 pastillas, pero la persona definitivamente no se levantó en todo el día. Mientras que otra persona le podemos dar el lujo de decirle 4 pastillitas y se las tolera súper bien. Entonces sí se puede, pero eso es como individualizando cada caso. Bueno, eso es para que hagan introspección y piensen qué es lo que sirve más. ¿Qué pasa si yo, no sé, por A o por B razón me resbalé? No tuve pues una caída fuerte, fue algo leve, pero me duele un poco. ¿Qué pomada, qué gel, qué me puedo aplicar en la piel? Ahí probablemente sea un dolor agudo, porque es un dolor por el golpe. Yo hago un proceso inflamatorio en el lugar y lo que necesito es algo que me ataque en el momento. Ahí sí nos entraría un antiinflamatorio. Puede ser en presentaciones de gel, hay antiinflamatorios en gel, medicamentos tomados antiinflamatorios o medicamentos inclusive inyectados, ya sea intramuscular o a nivel de la vena, pero ahí, si no hay una fractura y es un componente inflamatorio, un antiinflamatorio, ahí sí está. En todas. Bueno, vamos a preguntar por el dolor por cáncer. Es una realidad y no nos podemos negar a esto. Hay muchas personas que en estas fechas están en cuidados paliativos nada más. Hay otros que están con esperanza de vida y con una quimioterapia. Pero esto es muy fuerte, es un impacto fuerte para el cuerpo, para la familia. ¿Cómo aliviarnos más en estas fechas para estas dos situaciones que le estoy mencionando? Claro, esto es un tema que ahora a fin de año muchas veces impacta más o lo sentimos más o lo visualizamos más, porque viene mucho el miedo de cuando tenemos, como usted lo decía, a veces una expectativa de vida limitada o estamos ante estos procesos del susto de que si va a ser mi última Navidad, si es mi último fin de año, y para eso sí ocupamos un acompañamiento cercano con una unidad de cuidados paliativos. Las unidades de cuidados paliativos están conformadas por especialistas de todas las áreas, enfermeros, farmacéuticos, terapeutas, psicólogos, médicos, etcétera, que cada uno dentro de su rama se especializó para poder atender a los pacientes y poder darle la mejor calidad de vida, porque muchas veces en estos pacientes una pastilla no me va a aliviar, un medicamento no me va a aliviar, porque mi dolor, y es la definición en sí de lo que es el dolor, que no es únicamente algo físico, no es una sensación, es también algo emocional. Y todas las partes emocionales, y más en fechas tan bonitas, por supuesto que nos van a detonar unas crisis de dolor más severas. ¿En quimioterapia entonces, para terminar, doctora? En quimioterapia va a depender igual, dependiendo del tipo de dolor. ¿Por qué? Porque si yo tengo un dolor por cáncer, que es un dolor severo, vamos a usar medicamentos. Muchas veces, o el que más a veces se menciona, la morfina, ¿verdad? Que creemos que morfina es lo único que hay, pero a nivel de país tenemos medicamentos que son inclusive hasta 100 veces más potentes que la morfina, que podemos utilizar para calmar el dolor físico. Si lo que tenemos es un dolor por secuelas de la quimioterapia, se buscará algún neuromodulador para disminuir esos dolores. Perfecto. Bueno, aquí teníamos todos los consejos de la doctora especialista en dolor, Yerly Matamoros. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por esta oportunidad y este espacio. Perfecto. Continuamos con más.